Libro de Isaías, capítulo 53, del verso 1 al 12. Y vamos a continuar estudiando las 5 palabras que están asociadas a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, para que podamos tener muy claro cuál fue el propósito de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por qué tuvo que ser así, por qué tuvo que dar su vida por usted y por mí, y cómo a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario nosotros ganamos vida eterna, ganamos victoria, ganamos la libertad y podemos ser llamados nuevamente hijos de Dios. Isaías capítulo 53, verso 1 al 12, dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos listos? Amén. Dice el libro de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Isaías está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes respirará despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Veíamos hace 8 días que el libro de Isaías, Dios le da una profecía muy exacta de lo que iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a padecer antes y cómo iba a morir. Incluso llega hasta el detalle de cómo iba a ser sepultado, que iba a ser sepultado en medio de los ricos. Y decíamos que esa profecía Dios se la dio a Isaías hace 700 años antes de que muriera Jesucristo. El Dios que es el mismo hoy, es el mismo Dios que fue ayer, y es el mismo Dios que será mañana. Él sabe cuál es el futuro de nosotros, Él sabe cuál es el futuro de nuestra nación. Y Él sabía de antemano y quería revelárselo a los hombres qué iba a pasar con el Mesías, qué iba a pasar con su hijo, cómo iba a ser su muerte. Y por eso le da esta profecía al profeta Isaías. Y decíamos que había 5 palabras que nosotros tenemos que tener muy claras y que están asociadas a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que esas 5 palabras nos dan esa seguridad y esa tranquilidad de que, como dijo nuestro Señor en la cruz, consumado es, toda la obra fue perfecta, todo fue cancelado, y la victoria la obtuvo en la cruz del Calvario. Y gracias a esta victoria usted y yo tenemos libertad en Cristo, gracias a esa victoria usted y yo tenemos entrada al reino de los cielos.
Y la primera palabra era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Expiación. Expiación. Y hablábamos de la expiación y explicábamos que la expiación se hacía por medio del sacrificio de un animal que tenía que ser puro y sin mancha. Ese animal derramaba hasta la última gota de su sangre, y la sangre cubría los pecados de la persona. Pero la expiación no era suficiente. El hombre tenía cada vez que seguir haciendo sus sacrificios con cierta periodicidad para que sus pecados fueran cubiertos. Y el objetivo de cubrirlos era que Dios los pudiera mirar. Cuando mirara a la persona, no mirara sus pecados, sino mirara la sangre que fue derramada por ese pecado. Por tanto, la expiación no quitaba el pecado del hombre, no lo justificaba realmente, ni había una transformación interna en la persona, sino que él seguía en su misma naturaleza pecaminosa viviendo. Entonces la expiación no era la solución. Dios ya tenía un plan perfecto, que era enviar al Mesías, enviar a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario una sola vez. Entonces la expiación era cubrir el pecado, pero era algo temporal. La segunda palabra que vimos fue ¿cuál? Propiciación. Propiciación. Y decíamos que la propiciación, la palabra propiciación o el ser propicio, lo que hacía era acercarnos a Dios, o sea, configurar todo el ambiente para restaurar la relación con Dios. Nuestro Señor Jesucristo también fue propicio en su sacrificio para que nosotros pudiéramos recuperar la relación con Dios. Y decíamos que la propiciación la utilizaban en la guerra. Es un término que se conocía en la antigüedad como la guerra, donde cuando venía un conquistador y venía arrasando con las diferentes naciones y conquistando su imperio, los reyes que realmente eran sabios sabían que iban a perder la guerra, en lugar de salir a pelear, salían con anticipación a hacer una negociación, salían con anticipación a ofrecerle algo a cambio de que no destruyera la nación. Entonces era en el tiempo propicio, era un tiempo propicio, y eso hacía que el diálogo entre el conquistador y el que iba a ser conquistado fuera un diálogo más tranquilo, más pausado, y pudieran llegar a una negociación. Y por eso nosotros también hay veces, no sé si usted haya utilizado esa palabra, pero uno dice, oiga, fue propicia su intervención, fue propicia sus palabras, fue propicio la acción que usted hizo. O sea, fue en el momento justo, y esa acción preparó todo para que hubiera la reconciliación. Entonces nuestro Señor Jesucristo también fue propicio, preparó el ambiente para restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La relación entre Dios y el hombre. Estaba rota por el pecado desde que salió el hombre del huerto del Edén. La relación estaba rota. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente con su sangre expió nuestros pecados en una forma definitiva, sino que además preparó todo el ambiente para que el hombre otra vez pudiera reconciliarse con Dios y tener una relación perfecta con su Creador. Entonces nuestro Señor Jesucristo también fue propicio. Y veíamos una historia ahí en el libro de Juan, una parábola de nuestro Señor Jesucristo, donde el fariseo llega a orar en el templo, ¿se acuerdan? Y levanta sus manos y dice, Señor, yo no soy como esos pecadores, yo no soy como ese adúltero, yo no soy como ese mentiroso, incluso como este fariseo que está al lado mío, yo no soy como él. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago todo. Esa era la oración del fariseo. Pero al lado estaba, del publicano. Pero al lado estaba el fariseo, y el fariseo decía, Señor, yo soy pecador. Y simplemente le dice el fariseo, sé propicio a mí. Le estaba diciendo, mira, estoy viniendo con un corazón arrepentido de mi falta. Y ese corazón arrepentido de la falta, ese presentarse delante del Señor con esa sinceridad, lo que estaba haciendo el fariseo era colocando el ambiente perfecto para que su oración fuera contestada, fuera oída por nuestro Dios. O sea, ese acto que se hizo antes de llegar a su petición, de reconocer su falta, de reconocer su pecado, de llegar con toda humildad ante Dios, ya eso
diríamos en palabras de ahora, derritió el corazón de Dios. Y ya Dios estaba atento a lo que estaba diciendo el fariseo. Eso es ser propicio. Y nuestro Señor fue propicio con su muerte en la cruz del Calvario. Él preparó el ambiente. Él hizo todo el sacrificio, todo lo que tenía que hacerse a causa de la ley para que usted y yo pudiéramos recuperar la relación con nuestro Dios. Y comparábamos la actitud del fariseo con el ¿qué? Se me olvidó el nombre. Publicano, con el publicano. Que a veces nosotros tenemos la actitud del publicano y nos creemos buenas personas y decimos nosotros, es que yo no mato, es que yo no robo, es que yo llevo la comida para mi casa, y pensamos que eso es suficiente. Pero realmente no es suficiente. Necesitamos a Cristo. Solamente a través de Jesús podemos tener vida eterna y podemos tener una verdadera libertad. Somos declarados libres, y el diablo ya no tiene ese poder y esa autoridad sobre nosotros. Entonces vamos a mirar la tercera palabra. La tercera palabra es sustitución. Sustitución. La primera, expiación. La segunda, propiciación. Y la tercera es sustitución. Para entender un poco el término sustitución, o sea, sustitución, pues es muy fácil su definición, es reemplazar algo por otro. Hay un reemplazo. Y hay una historia real de un gran predicador que se llama Billy Graham. Y cuentan que ya él siendo el gran predicador a nivel mundial, él iba en su carro por una vía, por un condado en los Estados Unidos manejando, y iba excediendo el límite de velocidad. Y entonces lo detecta una patrulla y lo detiene en el camino y le dice, usted va excediendo el límite de velocidad, por favor me acompaña a donde un juez del condado, esa es la forma que lo hacen en los Estados Unidos, vaya donde el juez del condado, vamos, y allá va a comparecer ante el juez y va a ser sancionado por exceder el límite de velocidad. Entonces él toma su carro, sigue la patrulla, llegan donde el juez, y el patrullero le explica al juez, mire señor, traigo a este hombre. Este hombre excedió los límites de velocidad. Entonces el juez se queda mirando a Billy Graham y le dice, ¿y usted cómo se declara? Y Billy Graham le dice, yo me declaro culpable. Yo transgredí la ley y yo soy culpable de haber transgredido la ley. Entonces el juez se queda mirando y le dice, como usted es culpable, su multa son de $15. Pero se queda mirándolo otra vez de reojo y le dice, oiga, yo a usted lo he visto en algún lado. Usted es el gran predicador, ¿cierto? Y entonces Billy Graham le dice, sí, yo soy el gran predicador. Y le dice, entonces el juez le dice, bueno, su multa son $15. Porque el hecho que fuera una gran persona no le iba a eximir de la culpa, que es lo que nosotros creemos. Pensamos que podemos ser eximidos de la culpa porque somos buena gente. Y de eso no se trata, no podemos ser eximidos delante de Dios, de un Dios santo que es un Dios justo. Y entonces le dijo, su multa son $15. Y Billy Graham dijo, listo, estoy dispuesto a pagar la multa, soy culpable. Y entonces el juez se queda mirando y dice, pero ¿sabe una cosa? Yo he escuchado sus enseñanzas, yo he escuchado sus prédicas, y han sido de bendición para mi vida y para bendición de mi familia. Así que yo voy a pagar la deuda suya por usted. Y entonces el juez abrió un cajón, sacó los $15, se los mostró a Billy Graham y los echó en el cajón donde recogía las multas. Dijo, su deuda fue pagada. Su deuda total fue cancelada en su totalidad. Ahora usted se puede ir libre y tranquilo porque no debe absolutamente nada. De eso se trata la sustitución que hizo nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos declarados culpables. Culpables. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos.
Romanos capítulo 3, verso 23. Y es un versículo muy conocido, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante busque Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Billy Graham era culpable y había reconocido su culpa. Y el hecho de que fuera famoso, de que fuera buena gente, no lo iba a librar de pagar su culpa. Pero salió un sustituto. El juez dijo, yo voy a asumir su culpa para que usted sea libre. Y usted no va a tener que pagar absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, la sustitución, que es el reemplazo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue sufrir por nosotros el castigo que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Ahora es reemplazado, es sustituido por Jesucristo. El juez, al perdonarle, el juez no le perdonó la deuda a Billy Graham, la pagó, la tuvo que pagar. Jesucristo, al tomar nuestros pecados y tomar nuestra culpa, Él tuvo que pagar por el pecado mío y pagar por el pecado suyo. ¿Y cómo pagó? Muriendo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir que ya tuvimos un juicio, que ya fuimos juzgados, que nos consideramos que fuimos declarados pecadores. Y como pecadores, ¿el pago cuál es? La muerte. La muerte eterna. Ese es el pago del pecado, muerte eterna. ¿Cómo se soluciona eso? A través de un sustituto. Y ese sustituto fue Jesús. Yo era el que tenía que haber muerto en la cruz. Yo era el que tenía que haber sufrido por mis pecados. Pero en lugar de eso, Jesucristo sufrió por mí y murió por mí en la cruz del Calvario. Y también lo hizo por usted. Murió por usted. Sufrió cada latigazo, sufrió cada humillación, sufrió cada golpe, sufrió su dolor mientras estaba siendo crucificado por usted. Y ahí es donde se demuestra el amor tan grande que tiene Dios por usted y por mí. Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir a causa de nuestros pecados. Y lo que yo merecía, lo pagó Jesús por mí. Y yo quedé libre de toda deuda. Yo quedé libre de todo juicio. Porque hubo un sustituto que pagó lo que yo tenía que haber pagado. Y ese sustituto fue nuestro Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor Jesucristo. La gente en la antigüedad esperaba un Salvador. Algunos esperaban un gran militar que viniera a sacarlos de la opresión de Roma. Otros esperaban un libertador que libertara al pueblo de la esclavitud. Otros esperaban un sacerdote. Otros esperaban un maestro justo que hiciera justicia al pueblo de Israel. Pero lo que nadie esperaba era un Mesías crucificado. La sustitución es la piedra de tropiezo que ha impedido que el pueblo de Israel reconozca que Jesús murió en la cruz por su pueblo. Porque ellos esperaban otra cosa. Esperaban un libertador, un gran guerrero que se levantara con espada y con poder y los liberara de la cautividad. Y en lugar de eso llegó un sustituto, un cordero santo y limpio a morir en una cruz. Por eso la sustitución es la gran pieza de tropiezo. Ellos esperaban un libertador. Nadie esperaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie esperaba un Cordero Santo. Todos esperaban un guerrero.
En Isaías 53:10 dice la palabra de Dios: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días. El sustituto tenía que colocar su vida por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte y Jesús murió en lugar de nosotros. Y entonces podemos traer a la memoria la historia de Abraham. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham tiene un hijo de la promesa que se llamaba, ¿cómo? Isaac. Y llega un momento en que Dios quería mirar qué tanto realmente lo amaba Abraham. Y le pone la prueba más difícil que podía colocarle a un ser humano. Y le dice: Abraham, ahora me tienes que entregar tu hijo. Y lo vas a sacrificar para mí. Y entonces podemos entender el sufrimiento de Abraham, el dolor de Abraham, de decir: pero ¿cómo es el hijo de la promesa? Es el hijo que tantos años esperé, es el hijo amado, es mi único hijo. ¿Cómo lo voy a entregar en sacrificio? Pero sin embargo Abraham, en total obediencia, lo lleva al monte, va con su hijo y va a sacrificar. Y justamente cuando está próximo al sacrificio, vamos allá a Génesis capítulo 22, verso 8, sucede algo muy especial. Su hijo sabía que era un sacrificio. Abraham le dijo: hijo, vamos que vamos a hacer un sacrificio a Dios. Su hijo decía: pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el macho cabrío que vamos a sacrificar? Papá, estamos los dos solos. ¿Dónde está el cordero que va a ser sacrificado? Le hace esa pregunta Isaac a su padre. Y ahí en Génesis 22:8 dice: y respondió Abraham a esa pregunta. ¿Dios qué? Se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Dios proveerá un cordero para el holocausto. El que debía ser sacrificado era ¿quién? Isaac. Pero cuando llega el momento del sacrificio, Dios provee el cordero. Y entonces reemplaza ese cordero la vida de Isaac. Y entonces Isaac conserva la vida y es sacrificado el cordero. Eso es sustitución. El que tenía que morir por petición de Dios era ¿quién? Isaac. Pero Dios mismo proveyó el sustituto. Ahí es donde se marca la diferencia entre la expiación y la sustitución. En la expiación, el hombre proveía el cordero para su propio perdón, para su propio sacrificio. Por eso era que ese cordero no quitaba el pecado, sino solamente lo cubría. Pero cuando es Dios el que provee el sustituto, las cosas cambian. Dios entregó a su hijo. Su hijo fue el sustituto. ¿Lo proveyó quién? Él. Lo proveyó Él. No lo proveímos nosotros, porque nosotros no tenemos con qué pagar por nuestros pecados. No tenemos. El sustituto lo tenía que proveer ¿quién? Dios. El sustituto lo tenía que proveer Dios. Era la única forma que realmente la ley fuera cumplida. Y esa sustitución es la llave que abre la puerta para que fuéramos nosotros redimidos, que es la cuarta palabra. La sustitución abre la puerta a la redención. El Señor vino a morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Cristo ocupó el lugar mío y sufrió los dolores que yo tenía que haber sufrido. Y abre la puerta a la redención. Entonces la cuarta palabra es, ¿cuál es la primera? Para ver, vamos. Expiación. La segunda, propiciación. La tercera, sustitución. Y la cuarta, redención. ¿Qué es la redención? Etimológicamente, redención significa rescate. Significa rescate. También significa compra o adquisición de algo que se poseía y se perdió.
Entonces, si tomamos literalmente esta definición, entonces Dios vino a rescatar, nuestro Señor Jesucristo vino a rescatar lo que se encontraba, ¿qué? Perdido. Lo que se encontraba perdido. Pero esa redención, además de eso, de rescatar, lo que está haciendo es pagando un precio por algo, dice la definición, por algo que se había perdido. La humanidad se había perdido gracias a ¿qué? Al pecado que cometió Adán y Eva en el huerto del Calvario. A partir de ahí, todas las generaciones que nacieron de Adán cargaban con el pecado y compartían una naturaleza pecaminosa con el diablo. El diablo, por eso dice la palabra de Dios, que era el padre. Y perdió la palabra. ¿Para qué? La redención. La redención necesitaba recuperar eso que se había perdido. Pero para que la redención fuera efectiva, tenían que cumplirse unas condiciones especiales. Unas condiciones que Dios no podía saltar. Porque Dios tenía 3 problemas. Y usted dice, bueno, ¿y cómo Dios va a tener 3 problemas? Claro, Dios tenía 3 problemas. El primer problema es que Dios no puede quebrantar su propia ley. Y la ley dice que el que peca, como dice Romanos, está destituido de Dios. Y que el pago del pecado es ¿qué? Muerte. Eso dice la ley. Dios no podía saltarse la ley. El segundo problema que tenía Dios, tenía un problema directo con Satanás. Y el problema directo con Satanás era que Dios podía haber, en su soberanía y en su poder, haber dicho en el huerto del Edén, bueno, hombre, tú pecaste, está bien, te perdono. ¿Y sabes qué? Tú, Satanás, tú llevas del fruto porque tú engañaste al hombre. Él podía haber hecho eso en el huerto del Edén. Pero como Él es un Dios justo y Dios no puede quebrantar la ley, Él tenía que sacar al huerto del Edén al hombre. O sea, tenía que el hombre pagar por su falta. Pero en su justicia tenía que también darle a Satanás lo que le correspondía a Satanás. Satanás se ganó el derecho, el hombre al pecar le cede el derecho a Satanás de gobernar sobre la tierra. O sea que Satanás, entre comillas, se lo ganó legítimamente. Y Dios no se lo podía quitar así nomás. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás es el príncipe de este mundo, ¿cierto? Y él tiene derecho y tiene potestad sobre la tierra. Y sobre todas las personas que no conocen a Cristo, tiene ese derecho y esa potestad. Y Dios no se la podía quitar así nomás. Porque Él adquirió ese derecho. En la tentación de nuestro Señor Jesucristo, ahí podemos leer claramente Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. En el verso 8 dice la palabra de Dios, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Todo esto te daré y si postrado me adorares. Satanás estaba haciendo una afirmación muy importante que a veces pasamos por alto. Y era que todos los reinos de la tierra eran ¿de quién? De él. Si Satanás hubiera dicho mentiras, la respuesta de Jesús era, tú eres un mentiroso, los reinos no son tuyos, los reinos son de Dios. ¿Cierto? Pero la respuesta de Jesús no fue esa. La respuesta de Jesús fue, solamente al Señor adoraré y solamente delante de Él me inclinaré. Esa fue la respuesta de Jesús. Él no le dijo, tú eres mentiroso, los reinos no son tuyos. Satanás estaba declarando que desde el huerto del Edén recibió todos los reinos de la tierra. Recibió toda la potestad sobre la tierra. Por lo tanto,
se necesitaba un sustituto, que ese sustituto viniera de parte de Dios para poder quitarle ese poder legal que tiene Satanás sobre la tierra. Entonces Dios tenía un problema tremendo. Tenía que hacerle justicia al hombre, pero también tenía que hacerle justicia a Satanás. Porque Dios nunca va a quebrantar su propia ley. Dios nunca va a ir en contra de lo que Él ha establecido. Entonces Dios tenía tremendo problema. ¿Cómo podía solucionar Dios ese triple problema que tenía? Pues la forma de solucionarlo era a través de un redentor. A través de un redentor. Pero ese redentor tenía que cumplir con unas características para que fuera restablecido el orden natural de las cosas. ¿Y cuál era el orden natural? Pues devolvamos la película al huerto del Edén. ¿Cómo vivía el hombre antes de pecado? Tenía comunión directa con Dios. Algo que se pierde cuando estamos en pecado. La comunión directa con Dios. Eso lo tenía el hombre en el huerto del Edén. La segunda condición que perdió el huerto del Edén, él tenía un cuerpo eterno. Un cuerpo eterno. Dios había colocado al hombre para que viviera eternamente en la tierra. Y el hombre tenía un espíritu, que era un espíritu también eterno. Y vivía en el lugar perfecto. Esas 4 condiciones tienen que ser restauradas en su totalidad. En su totalidad, no puede quedar ninguna para poderle quitar todo el dominio a Satanás. Las 4 condiciones tienen que ser restauradas en su totalidad. Una es la comunión con Dios, la relación con Dios. Entonces, el sustituto tenía que tener esa capacidad de volver a que el hombre tuviera esa relación con Dios. El cuerpo, si ustedes se acuerdan, la palabra de Dios, de eso no vamos a profundizar ahorita, pero dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, dice, los muertos resucitarán primero y resucitarán en un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es un cuerpo eterno. Ese cuerpo eterno que tenía Adán en el huerto del Edén tiene que ser restaurado nuevamente. Ese lugar de paz que era el huerto del Edén, tiene que ser otra vez restaurado. ¿Y dónde se restaura? Pues la palabra de Dios dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Una tierra y un cielo nuevo donde Satanás no va a estar, porque él ya va a estar confinado al lago de fuego por una eternidad. Y el hombre en su parte espiritual, ese espíritu que es eterno, entonces va a poder estar una eternidad delante de la presencia de Dios. Porque solo hay 2 alternativas, mi hermano. Y es, o estamos delante de la presencia de Dios una eternidad, o estamos en el infierno con el diablo y con todos los caídos por una eternidad, separados eternamente de Dios. No hay más alternativas. Pero el sustituto vino a abrir el camino para que todo lo original fuera restaurado conforme a lo que dicen las Escrituras y como conforme a lo que vivía Adán en el huerto del Edén. Entonces el sustituto tiene que cumplir con unos requisitos. El primer requisito, el sustituto lo tenía que proveer Dios. No podía ser un hombre, no podía ser un ángel en reemplazo de nosotros, sino tenía que proveerlo Dios. Y el hombre con su condición de pecador no podía ser sustituto. Entonces, el primer requisito es que este redentor debe ser un hombre. Suena raro, pero el primer requisito es que ese redentor debe ser un hombre. Pero para que ese hombre sirviera como sustituto, no podía nacer de forma natural. Porque si nacía de forma natural, ¿cómo nacía? Con pecado. ¿Vamos entendiendo? El hombre comete pecado. La única forma de que por la ley se aceptara un sustituto es que fuera reemplazado ¿por quién? Por otro hombre.
Pero para poder ser aceptado, así como se aceptaba el cordero puro y sin mancha, ese hombre tenía que ser sin pecado, sin mancha. Entonces, el sustituto tenía que ser otro hombre. En el libro de Mateo, vamos al libro de Mateo capítulo 18, capítulo 1, verso 18 al 20, vamos a recordar cómo dice la palabra de Dios que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ver si cumple con este primer requisito, que es que el Redentor tiene que ser hombre. Mateo capítulo 1, verso 18 al 20. Dice la palabra de Dios en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El hombre que iba a nacer de María nacía libre de pecado. ¿Y por qué? Porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No fue concebido por un hombre pecador. Si hubiera sido concebido por un hombre pecador, no serviría como sustituto. ¿Vamos? No serviría como sustituto. La única forma era que naciera de una virgen y naciera por obra y gracia del Espíritu Santo. Y entonces de esa forma sí sirve para cumplir la ley. El hombre debe ser sustituido por otro hombre. Jesucristo hecho hombre. La segunda condición, pues vamos, la primera, tenía que ser un hombre. La segunda condición, no debe poseer en sí mismo la muerte espiritual. El sustituto no podía poseer en sí mismo la muerte espiritual. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Es estar ¿qué? Separado, apartado de Dios. Una comunicación cero, una comunicación rota. Apartados de Dios. Eso es estar muerto espiritualmente. Entonces el sustituto no podía estar muerto espiritualmente. ¿Me hago entender? Porque ¿cuándo estamos apartados de Dios? Cuando estamos en esa condición de pecado y no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Estamos apartados de Dios. Al ser Jesucristo concebido por el Espíritu Santo, nacido de una mujer virgen, nace sin pecado, y al nacer sin pecado tiene una relación perfecta con Dios y una comunión directa con Dios, y Dios lo puede mirar lo puede mirar en esa condición sin pecado. O sea que la relación de Jesucristo hecho hombre con Dios era ¿cómo? Perfecta. Era perfecta. Entonces sí podía ser un sustituto, porque no estaba muerto espiritualmente, estaba vivo para Dios. La relación con Dios, no había nada que impidiera que Jesús, nuestro Señor, tuviera una relación perfecta con el Padre Celestial. Esa es la segunda condición. La tercera condición que debería tener el sustituto: debe estar delante de Dios como el primer hombre lo estuvo, en la justicia, con el mismo dominio y con la misma autoridad. La repito, debe estar delante de Dios como el primer hombre lo estuvo. ¿Quién era el primer hombre? Adán. Como estuvo Adán, en justicia, con el mismo dominio y con la misma autoridad. ¿Qué perdió Adán en el huerto del Edén? El dominio y la autoridad. El sustituto tenía que tener lo mismo que tenía Adán antes de caer en pecado: el dominio
y la autoridad. En el libro de Mateo capítulo 28, verso 18, dice la palabra de Dios en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa la palabra potestad? Autoridad. Potestad significa poder. Y Jesús está afirmando diciendo: toda la potestad, toda la autoridad y el poder me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Entonces sí podía ser Jesús el sustituto, porque tenía todo el poder y toda la autoridad, al igual como lo tenía Adán antes de caer en pecado. Recuerde que Dios le dice a Adán: te doy todo el poder, te doy toda la autoridad para que sojuzgues la tierra, para que la gobiernes. Dios le había dado la autoridad específicamente a Adán y le dice: vas a tener esa autoridad sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Una autoridad espiritual. ¿Delegada por quién? Por Dios. Entonces el sustituto no puede ser ni usted ni yo podemos ser sustitutos. El ser humano pecaminoso no puede ser el sustituto. Tenía que ser nuestro Señor Jesucristo el que muriera en la cruz. Él sí es el sustituto perfecto, porque Él tenía todo el poder, toda la autoridad, fue concebido por el Espíritu Santo y estaba libre de todo pecado. La cuarta condición, con esta termino, nos quedan faltando otras condiciones. La cuarta es que el sustituto debe caminar en esta tierra como hombre, perfectamente agradando a Dios. El sustituto tenía que caminar sobre esta tierra como hombre, perfectamente agradando a Dios. Y vamos al libro de Mateo capítulo 3, verso 17. Mateo capítulo 3, verso 17. Y encontramos un pasaje donde Jesús ha sido bautizado. Y dice la palabra de Dios que se escuchó una voz en el cielo. Dice Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Complacencia. Dios estaba complacido con nuestro Señor Jesucristo. Estaba complacido con su actuar, estaba complacido con la forma como hablaba, con su comportamiento, y Jesús estaba libre de todo pecado. Entonces, para poder ser sustituto, el sustituto perfecto, para morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, Él tenía que tener la complacencia de Dios, pero tenía que haber caminado sobre la tierra. Y ese caminar sobre la tierra, Jesús, ¿qué quiere decir? Que Jesús tenía que haber estado sometido a lo mismo que estaría sometido usted y que estaría sometido yo. O si no, no tendría gracia. O sea, tenía que haber nacido en una familia, tenía que haber tenido un papá que lo mandara y lo regañara, una mamá también que le diera cantaleta. Ah, no, perdón, las mamás no dan cantaleta, ¿cierto? Una mamá que hubiera tenido que crecer en una ciudad, que hubiera tenido que tener necesidad, que hubiera tenido que sujetarse a la ley, ¿sí? Porque se sujetó hasta el último día a la ley. Tenía que ejercer su ministerio, tenía que rodearse con pecadores, porque Jesús se rodeó con pecadores, pero no pecó, no cayó. Tenía que vivir todo lo que puede vivir un ser humano. Tenía que a Jesús salírsele la piedra. Recuerden que a él se le sale la piedra en el templo. Tenía que sufrir, o sea, en su cuerpo sentir lo que usted siente y lo que siento yo. ¿Por qué Jesús nos entiende? Porque Él sintió lo mismo que usted y que siento yo. Tuvo las mismas tentaciones que tiene usted y que tengo yo.
también sintió cansancio, también lloró por la muerte de su mejor amigo, lloró, le dio dolor en su corazón como puede sentir usted y yo cuando se muere un ser querido. Él tuvo que sentir absolutamente todo para poder ser declarado el sustituto perfecto, el sustituto sin mancha. Si no hubiera sido así, si Jesús hubiera fallado, hubiera caído en pecado, no podría ser el sustituto. Y no hubiéramos sido, ni usted ni yo hubiéramos sido redimidos por Cristo y no tendríamos la entrada al reino de los cielos. Pero fue tan grande el amor de Dios por usted y por mí que entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar por nuestras faltas, por nuestros pecados, para que pudiéramos entrar y gozar una eternidad delante de la presencia de Dios. Por eso es que la muerte de Jesús no la podemos tomar a la ligera. El derramamiento de su sangre no lo podemos desperdiciar y tenerlo en vano, porque fue tan grande ese sacrificio para que usted y yo tuviéramos libertad. Y lo mínimo que usted y yo podemos hacer es corresponder a ese sustituto perfecto, corresponder a esa expiación, a esa propiciación, corresponder a esa sustitución. ¿Y cómo podemos corresponder? Llevando una vida recta delante de los ojos de Dios. Yo no puedo pagar el sacrificio, usted no lo puede pagar. Yo no puedo pagar por entrar al cielo, pero Jesús sí pagó el precio. Y si Él ya pagó el precio, ¿por qué yo tengo que desperdiciar la oportunidad que me está dando Dios? Yo no puedo desperdiciar la oportunidad que me da Dios. Él ya pagó. Jesús dijo, consumado es. Todo fue hecho perfecto. La obra fue terminada. El camino está abierto para que lo transitemos de la mano de Dios y hagamos las cosas conforme a su voluntad y podamos gozar de ese regalo precioso que se llama salvación. Salvación. La salvación no tiene precio. Es algo que no podríamos pagar. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a orar.